el concepto del romanticismo como periodo literario, y hoy vamos a ver a uno de los exponentes más reconocidos de este periodo literario en lo que es España. Hoy vamos a ver lo que es los rasgos relevantes de la vida personal de José de Espronceda que sirvieron de base y de inspiración para sus obras literarias. Ese va a ser nuestro objetivo de video y el tema, cierto, es José de Espronceda, este poeta español. Para comenzar, la vida de José de Espronceda nace en 1808 y fallece en 1842. Presenta tres aspectos que no se pueden considerar de una manera aislada para analizar cierto lo que es su obra literaria. Por una parte tenemos el ámbito político, por otra la parte amorosa y finalmente la parte literaria. Para entender su quehacer político, su biografía, se deben contemplar cómo fusiona estos tres factores que se ven constantemente reflejados en su obra literaria. José de Espronceda y Delgado nació en Almandralejo, Badajoz, el 25 de marzo de 1808, en el palacio del Marqués de Monsalud, cuando su padre, sargento mayor de la caballería de Borbón, se dirigía a campaña a Badajoz, acompañado de su esposa. Ambos procedían de familias de militares con rentas y siempre apoyaron económicamente a su hijo, especialmente durante su destierro. Aquí ya tenemos un elemento relevante que es que José de Espronceda en algún momento de su vida fue desterrado de su país. Sus primeros estudios, entre 1821 y 1824, se realizaron en el Colegio de San Mateo, especializado en la enseñanza de las humanidades y ciencias, dirigido por Alberto Lista, el maestro de la primera generación romántica española. Bajo la supervisión del maestro se crea la sociedad literaria La Academia del Mirto, donde Espronceda lee sus primeras obras. Aquí ya comenzamos a hacer un acercamiento a su vida literaria, ¿cierto? Y a su formación en cuanto a la visión que él tiene sobre la literatura. Ya hemos dicho que donde estudia en este Instituto San Mateo está dirigido por Alberto Lista, uno de los propulsores de lo que es la era romántica, el romanticismo literario, ¿cierto?, en España. En 1823, Espronceda se incorpora a la sociedad secreta Los Numantinos, ligada ideológicamente a la Academia del Mirto, asumiendo por tanto cierto riesgo político con solo 15 años de edad, riesgo que se incrementa cuando 2 años más tarde, en 1825, reemplaza como presidente de la sociedad a Patricio de la Escosura. Por una delegación de uno de los miembros de la sociedad, los dirigentes de la misma son procesados y condenados, entre ellos Pronceda, que a sus 17 años sufre su primer destierro, pues se le impone el exilio de Madrid, pena que se reducirá a 3 meses en un convento de Guadalajara donde su padre estaba destinado. Aquí ya tenemos un tercer dato relevante, que es que él en algún momento forma parte de una sociedad secreta, literaria, cierto, pero también política, teniendo solo 15 años de edad y con 17 él ya es desterrado de Madrid debido a su ideología política. Desde 1825 a 1827 el joven Espronceda se aparta por completo de la política, dedicándose a la composición de sus poemas juveniles y a la concepción general y redacción de gran parte de El Pelayo, en el que continuará trabajando hasta 1835. Recordemos que El Pelayo es una de las obras de José de Espronceda. La creación de estos primeros poemas refleja la enseñanza de Lista, el, quien dirigía, cierto, la escuela donde él estudió, y la influencia de los poetas sevillanos y salmantinos, o de los autores clásicos que eran considerados los modelos por el neoclasicismo, este periodo literario, cierto, que se opone al romanticismo, en donde se tratan de rescatar los principios básicos de la literatura clásica, es decir, la griega y la romana, además de tener la literatura como una forma de educación, como es plasmada en su vida del campo, versión romántica del Beato Sile Horaciano. En 1826, próximo a cumplir los 18 años y con una sólida formación intelectual, Espronceda, a diferencia de sus condiscípulos, no se prepara para ejercer profesión ni oficio alguno. Su padre, de 76 años, solicita el 31 de enero el ingreso a su hijo en el Colegio Real y Militar de Caballeros Guardias Marina. Su candidatura fue desestimada por no ir acompañada de los documentos de la legalización que se requería, para lo cual no hubo tiempo dado que la edad del poeta ya había superado la requerida para la admisión.
En el verano de 1827, José de Espronceda decide abandonar España y dirigirse a Portugal vía Gibraltar, llevado de mis instintos de ver mundo. Bajo este lema, él abandona cierto España para comenzar a conocer el mundo y comienza con Portugal. Pero en el mismo año alude a su condición de desterrado político de una manera desgarrada que nada tiene que ver con ese espíritu aventurero. Ahora en estas palabras, cierto que en evidencia que esta justificación que él da de seguir sus instintos de ver el mundo no era tan así, sino que más bien fue otra vez desterrado de su país. Menester es haber vivido lejos de los suyos, con el estigma del próscrito en la frente y el corazón llegado de los recuerdos. Solo entre la multitud que desconfía del extraño pobre y sin valimiento propio, menester es haber despreciado la riqueza del extranjero comparándola con la pobreza del suelo patrio, para comprender, para sentir la patria, para no poder pronunciar jamás tan dulce palabra sin conmoverse. Que en evidencia es cierto esta necesidad y esta ansias de su patria. Entonces se asume que él no ha salido de España de forma voluntaria, sino que ha sido de cierta forma obligado. Ahora bien, en 1826 y 1827 en Portugal, ¿cierto? Durante pocos meses vivió un régimen liberal que propició la acogida de los españoles enemigos de Fernando VII, pero la vigilancia constante a partir de julio de 1827 y las medidas de expulsión fueron siendo cada vez más severas y Espronceda, confinado a su llegada en el castillo de São Vicente, fue expulsado de Lisboa junto con los exiliados políticos a Londres, donde llegó el 15 de diciembre de 1827. Según consta en cartas dirigidas a su padre, su expulsión fue causada no por ninguna necia verada, sino por el amor y el honor a la patria. Entonces, una vez más queda en evidencia esta corriente política y esta ideología que tiene José de Espronceda, que cada vez van haciendo que su vida se complique un poco más y vivir constantemente lo que es el exilio. La vida sentimental de Espronceda de esta época pertenece a la leyenda, ya que ni sus cartas ni su archivo nos revelan nada. García de Villalta, Ferrer del Río, Rodríguez Solís y Cortón sitúan el primer encuentro entre Espronceda y Teresa en Portugal, en ese verano de 1827. Según Villalta y Rodríguez Solís, los jóvenes se conocieron en Portugal debido a las visitas de Teresa a su padre, el coronel Epifanio Mancha, preso en el castillo de São Jorge, en Lisboa. Aquí ya comenzamos a tener ciertos indicios de la vida sentimental de este autor, de José de Espronceda. En Londres y en París, a donde se dirige en 1829, quizás con la idea de pasar a España, Espronceda es considerado por las autoridades de ambos países como revolucionario liberal y emisario de los generales Espós y Mina y José María de Torrijos, destacados cabecillas de la revolución antifernandina. Por otra parte, sus escandalosas relaciones en Londres con Teresa Mancha, ya casada con un español emigrado y madre de dos hijos, pudo influir en su viaje de Londres a París, a donde llega Teresa en 1830. Aquí ya a la parte política y este atisbo, ¿cierto?, que teníamos de la vida amorosa de José de Espronceda, se suma un hecho controversial también, que es el tema de que su gran romance con Teresa Mancha era un tanto mal visto socialmente porque esta mujer era una mujer casada y ya era madre además de dos hijos. Durante esta etapa de su vida, entre 1830 y 1840, Espronceda escribirá la poesía política o cívico-morales como la Oda a la muerte de don Joaquín de Pablo, el soneto a la memoria de Torrijos y sus compañeros, la elegía a la patria guerra, poesía leída en una función patriótica del Teatro de la Cruz en 1835, y en donde celebra los triunfos de Espartero en la guerra carlista, el 2 de mayo, en la que se trasciende la política nacional a la europea. Aquí ya queda en evidencia, ¿cierto?, este gran afán político, una vez más, ¿cierto?, de José de Espronceda, y deja en evidencia dentro de sus poesías todos los sucesos que han estado ocurriendo a nivel político, tanto en España como los fusilamientos de los distintos elementos fundamentales de lo que es la revolución política en España durante estos años.
como lo es el general Torrijos. Son estos poemas los que darán a Espronceda entre sus contemporáneos la fama de poeta romántico, pero aún más sus canciones, Canción del Pirata, El Canto del Cosaco, El Mendigo, El Reo de la Muerte y El Verdugo, que en palabras de Marrast constituyen una verdadera requisoria social. En ellas se plasma uno de los valores esenciales de la poesía esproncediana, la idea de libertad y la rebeldía personal, que junto a sus logros musicales con el ritmo de las estrofas, mediante la polimetría, el compás del pulso emocional del sentimentalismo, constituirá un paso fundamental en la elevación de la poesía popular que culminará con la obra de Becker 30 años más tarde. Y aquí ya comenzamos a hacer cierto evidencia y evidente los atisbos de el ideal que promueve José de Espronceda y cómo en su poesía también esto queda plasmado. Recordemos que Canción del Pirata ustedes la han analizado en clase y de cierta forma tienen que relacionar el concepto de esta canción, el concepto de la libertad, el símbolo del pirata con las ideas de libertad y rebeldía personal, además de todo lo que es el ritmo, la polimetría, el compás, el pulso, todos estos elementos que quedan en evidencia y que son fundamentales dentro de la obra de José de Espronceda. En octubre de 1831, Espronceda se instala en París con Teresa, conociendo una época de felicidad con ella, que quizás no se repita en su vida y que se refleja en sus poesías. Y a la luz del crepúsculo serena y suave es tu sonrisa, amada mía, ambas de 1832. También escribe Odas Patrióticas y la tragedia Blanca de Borbón en marzo de 1833, con ocasión de la muerte de su padre meses antes y amparado en la ley de la amnistía de ese año por la muerte del rey Fernando VII, regresa a España, seguido de Teresa pocos días después. En Madrid, José y Teresa viven juntos, en un piso cercano a la casa de la madre del poeta, y en mayo de 1834 tienen una hija, Blanca Espronceda, ingresa en la Guardia Real. A pesar, cierto, de ser considerado una especie de traidor a la patria, él en 1834, alrededor de esta fecha, logra ingresar a lo que es la Guardia Real, a pesar de toda esta negatividad que rodea su vida y el tema de estar siempre en contra de la política propia de España. En 1834 forma parte de la redacción del periódico El Siglo, frecuentemente censurado durante el gobierno moderado de Martínez de la Rosa, y las ideas republicanas de Espronceda comienzan a ser ampliamente conocidas en los círculos políticos y literarios de Madrid. Espronceda ya ha conseguido una sólida reputación de escritor y también era público su pensamiento político y social, a través de diversos artículos en periódicos o en sesiones del Ateneo, otro periódico, cierto, de eh, tendencia, con cierta tendencia política, pero potenciando también lo que es la literatura española. Sus ideas evolucionan hacia el liberalismo progresista, reivindicando mejoras sociales para el campesinado e intercediendo por ellos ante el gobierno. Aquí ya queda de forma mucho más evidente cuál es la ideología política y esta ideología de qué forma, cierto, fue marcando toda la producción literaria de este autor. En 1836, Espronceda es abandonado por Teresa, quien no podía seguirle en su intensa actividad política que le obligaba a largas ausencias, interpretadas por ella en ocasiones como infidelidades. Le deja a Blanca, la única hija nacida de su unión, en 1834. En septiembre de 1837 muere Teresa Mancha, un año después, cierto, de haberlo abandonado, lo que dará lugar a la expresión de su sincero y desgarrado dolor en el canto a Teresa, un poema, ¿cierto?, que incluirá en su poema El Diablo Mundo, obra maestra de la poesía lírica española. Entre los años 1840 y 1842, Espronceda publica El Estudiante de Salamanca y El Diablo Mundo, poemas que serán considerados una de las cimas del romanticismo español. Y es en esta fecha, ¿cierto?, en donde Espronceda ya alcanza lo que es el auge dentro de su literatura. En noviembre de 1841, Espronceda es designado imprevistamente secretario de la legación, perdón, de España en los Países Bajos, cargo que parece alejamiento de Madrid, que más parece un alejamiento de Madrid que una distinción política. Su estancia en La Haya dura hasta marzo del 42, cuando Espronceda es elegido diputado a Cortes por la provincia de Almería.
incorporándose por fin a la Cámara. Recordemos, no lo nombré en el video, pero es importante recalcar que antes José de Espronceda trató de hacer una carrera política dentro de lo que es el ser diputado, fue a elecciones y no fue elegido, a pesar de que en primera ronda se anularon los votos, se anuló la decisión que había tomado el pueblo y en segunda instancia él pierde las elecciones. Su actividad parlamentaria durante 2 meses, cierto, dentro de lo que es la Cámara, hasta su muerte se destacó por su defensa de la milicia nacional y su preocupación por la situación económica de España. Su última aparición pública fue su asistencia a un banquete ofrecido por Espartero a varias personalidades de todos los partidos el 15 de mayo, muriendo inesperadamente 8 días después, el 23 de mayo, a los 34 años. José de Espronceda, este literato español, desde muy joven comenzó, cierto, lo que es su vida política. Su vida fue constantemente marcada por las tragedias y por el tema del exilio, además de sus romances un tanto prohibidos con esta mujer casada, que en algún punto deja al marido y comienza a vivir con Espronceda, y él también muere muy joven. Una vez que él muere, su funeral es muy concurrido debido a todos los aportes que él hizo, cierto, a los estratos sociales más bajos y a la defensa que hizo también de lo que son el pueblo dentro de España, esta gente que regularmente había sido ignorada. Entonces, toda la vida de José de Espronceda, todas estas aventuras que él tuvo a lo largo de su vida, ¿de qué forma fueron marcando, cierto, su literatura? Y en su obra La canción del pirata, ¿qué elementos de su biografía, además de lo que ya les nombré, cierto, en el video cuando hicimos el análisis, qué elementos de su biografía podemos reconocer dentro de esta obra?